Vamos a empezar a grabar, ¿no? Un botoncito, ¿no? Entonces, debajo de este modificar datos vamos a colocar un botón, donde en ese botón vamos a tener lo que se refiere a la eliminación, ¿no? Eliminar vamos a poner. Eliminar registro, ¿no? Ahí está. Entonces, le damos un identificador, ¿no? En mi caso se va a denominar btn eliminar. Ahí está. Entonces ya tengo mi evento de control para eliminar los datos, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a crear yo esa parte de la eliminación, ¿no? Si recordamos un poquito nosotros, toda esa parte estamos haciendo acá en mi clase conexión, ¿no es cierto? Entonces, dentro de mi clase de conexión hemos hecho diferentes funciones, ¿no? Funciones para eliminar, para crear, bueno, ahora vamos a hacer eliminar, ¿no? Hemos hecho funciones para conectar a la base de datos, hemos hecho funciones para buscar un registro, para modificar un registro y para insertar datos. Entonces, dentro de esta misma clase conexión, ahora lo que vamos a implementar va a ser lo que se refiere, por ejemplo, a la función de eliminar, ¿no? De manera de que yo, por ejemplo, desde mi formulario, cuando apriete mi botón eliminar, llame a una función, ¿no es cierto? Y voy a llamar a la función eliminar de acá, de mi clase conexión. Entonces, hemos ido creando diferentes, ¿no? Acá está de la conexión, para verificar si una persona existe, para insertar datos. Después hemos hecho para mostrar datos en un Data Grid View, función de llenar datos, ¿no? Modificar datos, lo último que hemos visto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser nuestra función para eliminar datos. Entonces, acá vamos a colocar como referencia, ¿no? Y le vamos a decir función para eliminar registros. Ahí, ¿no? Función para eliminar los registros. Entonces, a partir de esta, yo voy a, por ejemplo, crear una función en mi código, ¿no? Y a esa función le vamos a denominar función de eliminar, ¿no? Entonces, como todas las funciones que estaba realizando, de la misma manera nosotros nos vamos a crear acá, ¿ya?, una función donde vamos a retornar igual un valor. Lo voy a decir de tipo cadena, ¿no? Para que me diga si ha eliminado los datos o no se ha eliminado los datos. Quiero que me mande un mensaje. Y le voy a decir eliminar. Lo voy a nombrar así a mi función, ¿ya? Entonces ya he declarado mi función, lo que se denomina eliminar, ¿no? ¿Por qué nos marca este rojito? Porque es una función con retorno, ¿no? Entonces, una vez que yo haga mi codificación, vamos a darle ese retorno de valor. Ahora, ¿qué necesito yo para eliminar, ¿no? Para eliminar un registro, ¿no? Si analizamos nuestro formulario, ¿no?, lo que podemos hacer nosotros es apretar ese botón de eliminar y directamente, por ejemplo, mande por su carnet de identidad de la persona en este caso, ¿no? Entonces voy a mandar, por ejemplo, su carnet a esa función de una persona X, lo va a buscar a esa persona en la base de datos, si lo encuentra, lo elimina, le quita del registro. Entonces, en nuestra función vamos a obtener en una variable, ¿no? Voy a obtener en una variable lo que se refiere a ese carnet de identidad. Le voy a mandar el carnet de identidad acá a esta función. Entonces, una vez que le mande, por ejemplo, yo ese carnet de identidad, con eso voy a crear una consulta a mi base de datos, ¿no ve? Primeramente, ¿qué es lo que voy a hacer, por ejemplo? Recibo el carnet, ¿no? Y aplicamos lo que se refiere, por ejemplo, a la eliminación de datos, buscándole por el número de carnet. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar nuestro try-catch, ¿no? Ya. Entonces tenemos nuestro try-catch, como en toditas nuestras funciones, ¿no? Ya han visto que el try-catch, por ejemplo, igual, es bien importante, ¿no? Porque nos evita las excepciones de errores, ¿no?
Entonces le vamos a dar excepción a la variable X. Y vamos a abrir nuestras llavecitas. Ahí está. Entonces, por el not, directamente le vamos a decir que no se pueden eliminar, ¿no? Por el catch, que no se han podido eliminar. Para eso, entonces, nos crearemos nosotros acá como hemos hecho acá en lo que se refiere a actualizar. Miren, en actualizar he utilizado igual un mensaje donde le he dicho que se han actualizado los datos, ¿no? Y si ha habido un error, ha ingresado al catch y ese mensaje lo has reemplazado por no se han actualizado los datos. Lo mismo voy a hacer acá, ¿ya? Entonces voy a decir una variable de tipo cadena y le voy a asignar el valor de que se eliminó correctamente, ¿ya? Se eliminó correctamente. Ya. Si va a existir un error en esta función que voy a realizar, ¿no? Entonces va a entrar aquí al catch, ¿ya? Y en el catch, ¿qué voy a hacer? ¿No? En el catch lo que vamos a hacer es, por ejemplo, modificar este mensaje, ¿no? Entonces le diremos que mensaje, ¿no? Que la variable mensaje se le va a asignar el valor de no se eliminó el registro, no se pudo eliminar, ¿ya? ¿No? Y lo casamos lo que es a la excepción de error, ¿no? ToString. Ya, listo. Y en el tree voy a hacer la operación de eliminado, ¿no? Ahí voy a efectuar esa operación. Una vez que entre al tree o entre al catch, me va a retornar, ¿no? Me va a retornar ¿qué? El mensaje, porque es una función con retorno. Ya, entonces ya se ha quitado mi error de mi función. Ya, listo. Ya tengo entonces mi cuerpo, mi estructura construida, ¿no? Entonces, en el tree, lo que vamos a aplicar ahora en el tree va a ser una función de consulta, ¿no? Si ustedes han observado ya todos los videos que les he mandado, jóvenes, lo que tienen que tomar en cuenta es que en cada función que se ha ido aplicando, y vamos por ejemplo, a ver desde lo que he insertado los datos, fíjense, miren. En la función insertar datos, ¿no? Vamos a analizar dentro del tree. La palabra clave es esta, ¿no? Este que está con rojo, hasta acá, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, yo estoy logrando obtener lo que se refiere, ¿no? A la inserción, ¿no? Es una palabra reservada del SQL Server, ¿no? Que puedo utilizar. Por ejemplo, acá le digo el insert, ¿no? Insert into persona, ¿no? Estoy insertando dentro de mi tabla persona en estas columnas, ¿no? En el carnet, nombre, paterno, materno y fecha de nacimiento. Eso es lo que hemos realizado. ¿Con qué valores, no? Y ahí hemos ido asignándole los valores, ¿no? Lo que llegaban de las cajitas, ¿no? Su carnet, su nombre, su paterno, su materno y su fecha de nacimiento. Entonces, aquí he guardado. Entonces, para guardar, ¿qué se utiliza? Insert, ¿no? Ahora, para leer, ¿no? Para leer los datos, acá, ¿no? Para leer los datos se utiliza este término. Select asterisco from persona. Seleccionar desde la tabla persona. Lectura. Después en el de modificar, ¿no? ¿Dónde está el de modificar, por ejemplo? Acá en actualizar, ¿no? Ya no es insert, ya no es select. ¿Qué palabra reservada utilizar? Update, ¿no? Actualizar, modificar, update. Actualizar en mi tabla persona los nombres, ¿no? Ahí está. Actualizar en mi tabla persona los nombres, el paterno, el materno, la fecha de nacimiento. ¿Cuándo le daban? ¿No? El where, cuando ese carnet era igual al número de carnet enviado. Entonces, ya 3 palabras reservadas dentro de lo que se refiere a la consulta SQL a mi base de datos. Ahora estamos en eliminar, ¿no? Entonces, acá en eliminar
De la misma manera, utilizaré otro comando SQL para eliminar ese dato, ¿no? Entonces, utilizo de nuevamente mi variable, ¿no?, de conexión, que es el CMD. Entonces, le diré new, ¿no?, SQL command. Entonces, abro mis paréntesis. Ahí va a entrar mi consulta. ¿De quién? De mi base de datos. El otro día uno de ustedes me preguntaba, por ejemplo, ¿para qué se usa este CM? ¿O de dónde sale ese CM? Si nosotros revisamos nuestra función de conexión a la base de datos, por ejemplo, fíjense, acá. Esta es mi conexión a la base de datos, ¿no? Si se fijan, la conexión de cadena, ¿en qué variable se está guardando? En CM. Porque ahí se está guardando la conexión a la base de datos, ¿no? Data source, pana portátil, de mi base de datos, taller program. Entonces, toda la conexión a mi base de datos se está guardando en esta variable CM. Es por eso que en cada consulta que se hace, por ejemplo, en el de insertar, fíjense, al final le coloco coma CM. ¿Por qué CM? Que haga esa conexión, esa consulta, utilizando mi conexión a mi base de datos. En CM se ha guardado la conexión, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con los otros, ¿no? Cuando realizo una consulta, por ejemplo, fíjense, select asterisco from persona, CM, ¿no? Acá de nuevo, miren, select asterisco from persona, coma, CM. En todas las consultas va CM, ¿no? En el update también, miren, al final del update, ¿qué está? Al final del update está, coma, CM. Igual se está utilizando, ¿no? Porque es una variable de la conexión a la base de datos. Ahora, toda esta consulta que se está ejecutando, ¿dónde se está almacenando? En la variable CMD. ¿Y qué es la variable CMD? La variable CMD es una instancia de una consulta SQL. Por eso es que utilizo esas variables, ¿no? Lo mismo ahora que estoy haciendo la eliminación, ¿no? La estructura es esta, ¿no? Le estoy diciendo que en la variable CMD se guarde tal consulta. Dentro las llaves, dentro las comillas, va a ir mi consulta, ¿no? Ahí hemos puesto el insert, el update, ¿no?, lo que es el select. Y fíjense, al final sigo utilizando lo que se refiere al CM, ¿no?, porque es mi conexión a mi base de datos. Entonces, acá dentro de las comillas tengo que poner la estructura para eliminar, ¿no? Y la estructura para eliminar simplemente es utilizando, por ejemplo, la palabra reservada de delete, ¿ya? Delete, eliminar, ¿no? Delete. Entonces yo voy a decir delete desde mi tabla persona. Ahí, ¿no? Vamos a eliminar desde mi tabla persona, ¿no? Cuando, le voy a decir, ¿no? Cuando, por ejemplo, le voy a dar una condición. ¿A quién va a eliminar, no? ¿Qué hemos recibido nosotros, por ejemplo, acá? Hemos recibido el ID. Entonces, acá tengo que decir cuándo. Estamos utilizando el carnet, ¿no? Aquí está el carnet CI. Entonces, le diremos acá, ¿no? Cuando el carnet de identidad, o sea, mi columna de mi carnet de identidad, sea igual, por ejemplo, lo que se refiere a la variable que estoy recibiendo, ¿no? Porque voy a recibir un carnet, un ID. Ese carnet que me está llegando a esta función lo estoy guardando en mi variable ID. Entonces acá estoy diciendo, ¿no? Eliminar desde mi tabla persona cuando carnet de identidad sea igual a ¿qué? ID. Pero si son números que hemos dicho, debemos colocar comillas dobles. Dentro de las comillas dobles, el signo más, y dentro del más, esa variable, ID, ¿no? Entonces, ahí ya tengo mi comparación, ¿no? Si recibiría cadena antes de las comillas dobles que se pone, comillas simples, ¿no? Eso también hay que considerarlo, ¿no? Como acá, por ejemplo, fíjense. Esta variable es de tipo cadena. Entonces, no solo lleva comillas dobles, ¿no?
antes de las comillas dobles lleva comillas simples. Con cadenas, comillas simples, comillas dobles y el signo de más. Con solo números, comillas dobles y signo del más adentro. ¿Ya? Hay que respetar esa sintaxis, si no les va a dar error. ¿No? Entonces, mi función ya estaría realizada, ¿no? Mi función. Ahí tengo. ¿No? Entonces, voy a mandar el ID, va a entrar a realizar la consulta y una vez que realice la consulta, va a eliminar ese dato, ¿no? Entonces, una vez que elimine el dato, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No? Tengo que refrescar esa ejecución, ¿no? Porque el comando ya le he dado y dónde se está guardando en CMD. Entonces, este CMD tengo que aplicar lo que se refiere al execute no query. Aquí está. Execute no query. ¿No? Ahí le estoy diciendo que ejecute, ¿no? Que ejecute esa consulta. Esto es una función, ¿no? Esta es una función del SQL que nosotros implícitamente no estamos viendo cómo funciona. Está llamando a una librería de lo que es el SQL Server que se llama execute no query. Entonces, yo a esa función le estoy mandando mi consulta. Le he mandado mi consulta y con eso me está actualizando. Si yo no utilizo esto, no va a funcionar la consulta. ¿Ya? No va a funcionar. Simplemente no lo va a hacer nada. Entonces, este también he ido utilizando en los otros, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo la estructura de lo que se refiere a mi eliminación, ¿no? Entonces, como ya he diseñado yo esta estructura, ¿qué es el siguiente paso, no? El siguiente paso es mandar ese carnet de identidad, ¿no? ¿Y desde dónde vamos a mandar? ¿No? Vamos a mandar desde lo que se refiere a nuestro formulario, ¿no? Entonces, desde nuestro formulario es, por ejemplo, lo que nosotros vamos a mandarle ese valor, ¿no? Vamos a mandarle. ¿Y qué tenemos que mandarle? Lo que se refiere al ID. Entonces, volvemos nosotros a nuestro formulario, ¿no? Y acá en nuestro formulario, lo siguiente que vamos a realizar, por ejemplo, es entrar al código de su botón, ¿no? De ese botón eliminar. Entonces, hago doble clic en el botón y nos va a abrir la estructura de nuestra codificación, ¿no? Entonces, ya me ha situado en lo que se refiere a mi función de eliminar, ¿no? Entonces, ya estoy en mi función de eliminar y acá simplemente voy a hacer parecido lo que se refiere al de modificar. Si se fijan en modificar, de la misma manera hemos llamado a la función actualizar y le hemos mandado valores, ¿no? Pero ahí le hemos mandado el carnet, nombre, todo, porque tal vez ha modificado en diferentes cajas de texto. Acá vamos a hacer la lógica lo mismo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es declararnos una variable de tipo cadena, ¿no? Porque no nos olvidemos que de la función al que yo voy a llamar eliminar, me va a retornar, ¿qué? Me va a retornar una cadena, ¿no? ¿Qué me va a retornar? Que se ha eliminado o no se ha eliminado, ¿no? Ese valor me va a mandar. Entonces, ese mensaje voy a recibirlo en esta variable mensaje igual, ¿ya? Ahora acá le vamos a decir, ¿no? Que mensaje, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Entonces, va a ser igual a la función que estoy llamando. Entonces, ¿a qué función voy a llamar? A eliminar. Tengo que anteponer lo que es mi instancia de mi clase conexión, ¿no? Eso también algunos me preguntaban, ¿de dónde saca esa C? Y si se fijan al inicio de mi codificación, utilizo yo esa instancia de mi clase conexión, ¿no? Porque no nos olvidamos que todas las funciones que hemos hecho están en la clase conexión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy creando acá? Una instancia, ¿no? Estoy creando una instancia de la clase conexión. ¿En qué variable? En la variable C. Puede ser cualquier variable, yo le he denominado C, ¿no? Entonces, conexión, espacio C, igual a new conexión. Estoy creando una instancia en esta variable C. Entonces, a partir de esta variable que es instancia, ¿no? Puedo llamar a todas las funciones que están dentro de la clase conexión.
Por eso he ido colocando, por ejemplo, lo que se refiere, ¿no es cierto? Miren, a c.cargar personas. Es una función que está en la clase conexión. Después hemos llamado, fíjense, a c.insertar. Insertar es una función que está en la clase conexión. Después hemos llamado acá a c.personas registradas, ¿no? Donde hemos verificado si ese usuario existía. Hemos llamado a llenar textbox de consulta, que también es una función, ¿no es cierto? Que me llenaba mis cajitas mientras ponía el carnet. Y finalmente hemos utilizado el c.actualizar, ¿no? Que he llamado a la función actualizar. Ahora, ¿a quién tenemos que llamar? A nuestra función que hemos realizado de eliminar, ¿no? Entonces le diré c. ¿no? Y ahí están toditas las funciones, fíjense, miren, actualizar, cargar personas, eliminar que hemos hecho ahora. Pero están las otras funciones, fíjense, insertar, llenar, personas registradas. Entonces me permite a mí llamar a cualquiera de estas funciones. En este caso yo le voy a llamar a eliminar, ¿no? Porque es la nueva función que hemos creado. Pero ¿qué tengo que mandarle a eliminar? Tengo que mandarle el carnet, ¿no? ¿Y de dónde voy a obtener yo ese carnet? De mi caja de texto, ¿no ve? De esta mi caja de texto CI. De ahí voy a obtener ese valor de carnet. Entonces le diré, ¿no? Eliminar, paréntesis, y le voy a mandar ahí un valor. ¿Qué valor le voy a mandar? Mi caja de texto, ¿no ve? Del carnet. Como tengo que mandarle un entero, hacemos la conversión, ¿no? Eso ya tenemos que saber de memoria. ¿De quién voy a convertir? Ahí sí voy a poner, ¿no? Mi TXT, mi carnet. Punto text, el valor que está en esa caja de texto. Entonces ya he llamado a la función eliminar mandándole el carnet de identidad. Le mando el carnet de identidad, va a venirse a esta función, va a recibir el carnet de identidad, ¿no? Va a realizar la consulta y va a buscar a ese carnet en la base de datos. Si lo encuentra, lo va a eliminar. Como solamente ha entrado al tree, ¿qué va a retornar? Va a retornar este mensaje de que se eliminó correctamente. Eso va a retornar, ¿no? Va a retornar. Se eliminó correctamente. Entonces, ese mensaje, ¿dónde va a recibir? Acá en nuestra variable mensaje. Ahí va a recibir que se ha eliminado correctamente, ¿no? Entonces, como ya se ha eliminado correctamente, simplemente, ¿qué voy a hacer? La impresión, ¿no? La impresión de ese mensaje por un MSVouch, ¿no? Ahí, por un MSVouch. .shop, ¿no? .shop, ahí. ¿Y qué voy a imprimir? El mensaje que he recibido, ¿no? De que se ha eliminado o no se ha eliminado, directamente, ¿no? Ahí. Y una vez que haga como nuestro modificar, vamos a cargar nuestro data grid view, ¿no? Para que se reflejen los datos de la misma manera. Entonces le diré ese punto cargar, ¿no? Cargar personas, mandándole nuestro data grid view persona. Ahí. Listo. Con eso, entonces, ya estaría realizando lo que se refiere a esa modificación, ¿no? Entonces, ay, me he salido. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No ve? Simplemente vamos a ejecutarlo, ¿no? Ay, a ver. Ya. Entonces, ahora voy a ejecutar esa parte, ¿no? A ver, como siempre tarda el mío, ojalá ahora no tarde. A ver, iniciar, ¿no? Hasta mientras. A esa parte de su práctica no es revisado, pero no sé cómo habrán hecho, ¿no? Que se conecte, por ejemplo, a la base de datos, hemos dicho, ¿no? Ni de mí ahorita en la base de datos. Ya. Entonces vamos a entrar a nuestras operaciones y al nuevo CRUD, ¿no? Entonces vamos a entrar a nuestro formulario, ¿no? Ya.
Este mensaje lo voy a quitar, no me gusta ya que salga. Eso está en nuestra conexión, ¿se acuerdan? En nuestra conexión, en nuestra función de conexión hemos sacado ese mensaje. Y ahí está, ¿no? La representación de nuestras tablitas, ¿no? Si quiere el formulario lo hubiéramos hecho más grande, ¿no? Pero ahí nomás, ya. Entonces ahí tengo los datos, ¿no? Ya. Tengo esos datos. Entonces, a ver, lo eliminaremos a esta Mariel Flores, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que poner para eliminar a Mariel Flores? Su carnet, ¿no? Entonces vamos a colocar su número de carnet, 54321, ¿no? Sigue funcionando nuestra búsqueda, ¿no es cierto? Pongo el carnet y ya me han salido sus datos, pero no lo voy a modificar. Lo que voy a hacer ahora es eliminarle. Entonces, aprieto eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Se eliminó correctamente, ¿no? Y vamos a ver aquí, porque es lo que lee nuestros datos, ¿no? Entonces, aceptar, se ha eliminado María. Entonces, ya lo he eliminado. ¿Qué más acá haríamos? Limpiaríamos estos registros, ¿no? Que nos aparezca así después de eliminar. Y eso es fácil, ¿no ve? Llene su campo ID, sigue nos está controlando. Entonces, fíjense, sigue eliminando, ¿no ve? A ver, al 5678, ¿no? ¿Quién es Juana Paula Azuruy de Padilla? Le voy a decir eliminar registro, lo ha eliminado, ¿no? Entonces, está haciendo y está cumpliendo esa opción de eliminar, ¿no? Entonces, simplemente limpiaríamos, ¿no? Llene su carnet. ¿Qué pasa si se aprieto así en campos vacíos? Ah, error, ¿no ve? Fíjense, no he puesto ningún carnet, he apretado eliminar y me ha salido error. ¿Qué hay que hacer para que no salga eso? Hay que implementar lo que es el try-catch, ¿no ve? Para que no salga ese error. Entonces acá le decimos, ¿no? Una vez que me salga el mensaje de eliminar, lo podemos limpiar esas cajas, ¿no? Todas las cajas. Primero lo limpiaremos, ¿no? ¿Qué más hay? El TXT nombres, ¿no? Que se limpie. ¿Qué más? Paterno. Y finalmente el materno, ¿no? Ahí. Ya. Que se elimine, ¿no? Entonces acá podemos utilizar el try-catch, ¿no? Para que no exista ese error, ¿no? Entonces aquí le podemos decir try-catch, ¿no? Por el tri que haga todo esto, ¿no? Ahí, ¿no? Por el tri que haga todo eso. Y por el catch que haga lo que se refiere a la excepción de error, ¿no? Y que nos saque acá un mensaje, ¿no? Entonces aquí le podemos decir, ¿no? Debe completar los datos, ¿no? Con mswatch.show, ¿no? Y le podemos decir que inserte el carnet, ¿no? Inserte el carnet para eliminar. Inserte el carnet para eliminar. Listo. Eso quiero que salga, ¿no? Entonces que no haya, por ejemplo, esa excepción de error. Ya. Lo ejecuto, ¿no? Entonces ya he limpiado el texto y esa excepción de error más estoy evitando ahora, ¿no? Entonces a partir de eso ya no debería, porque no he puesto, si la caja está vacía y apretábamos eliminar, se salía del programa, ¿no? Porque ¿qué va a eliminar si no hay ningún dato, ¿no? Ya, se va a salir de la reunión y vamos a volver en 10 minutos, ¿ya? A ver, haremos rapidito, si nos alcanza el tiempo y nos deja. Ya, fíjense, sin carnet voy a apretar eliminar, ¿no? Ahí está, inserte carnet para eliminar, está controlando, ¿no? Quiero eliminar al 1, 2, 3, 4, 5, que es Juan, eliminar, y lo elimina, ¿no? Y lo ha limpiado, ahí está, lo ha limpiado nuestro registro. Entonces está controlando, ¿no? Si no he